Hola, buenas tardes a todas, a todos. Recapitulando de la clase anterior para quienes estuvieron y quienes se conectan hoy, vimos algunos elementos del modelo de gestión de agua con sus deficiencias, con los conflictos que genera. Entre ellos, vimos que nuestro país realiza una administración fragmentada del agua, ya fragmentada de la perspectiva natural, superficial, subterráneo, como diferenciándolos, y también desde la perspectiva institucional, con una serie de instituciones que interactúan descoordinadamente en el marco de la gestión del agua. Entonces tenemos una gestión fragmentada. Y también vimos desde la parte física que se puede realizar la administración a través de un balance hídrico. Este balance hídrico que identificaba entradas, salidas y almacenamiento, que lo entendimos de esa manera para efectos de esta presentación. Las entradas muy relacionadas con la oferta de agua, las salidas relacionadas con la demanda, con lo que estamos extrayendo, y el almacenamiento con estas reservas, que podían ser naturales, como los acuíferos, o artificiales, como los embalses. Y de esa visión, todos teníamos más o menos claro que en cuanto a la demanda, las salidas van en franco aumento, crece mucho, en cambio el almacenamiento y así también las entradas, la oferta van en disminución, y eso generaba un desbalance hídrico en la cuenca como unidad de gestión, porque era en esta cuenca donde podíamos realizar este balance, esta ecuación. También vimos desde el marco regulatorio y desde la práctica de la gestión del agua que podíamos diferenciar dos conceptos importantes: la sequía de la escasez hídrica. La sequía como una condición natural relacionada más bien con la disminución en la estadística de las precipitaciones o de los caudales, una condición natural, diferente a la escasez hídrica como construcción social. Puede existir agua en una cuenca, pero muchas personas no tengan acceso a ella, y eso genera escasez, ya sea por calidad o por una mala distribución. Por eso lo entendíamos como una construcción social. También vimos que existe una propiedad privada exacerbada sobre los derechos de agua que me permiten usar, gozar y disponer de esta sin una visión completa del ambiente, muy proprietarista, que este derecho de uso sobre el agua, que es el elemento privado, se otorga gratuitamente, ¿sí?, a perpetuidad, y no está condicionado a una finalidad pública, reconociendo la calidad de bien nacional de uso público, que se supone tiene un régimen especial de protección y que podría asegurar su acceso equitativo, ¿ya? Y además, desde esta visión economicista, proprietarista del agua, tenemos un modelo de reasignación de mercado sumamente desregulado, que no limita las transacciones, que no logra prever elementos en conflicto en la cuenca, pero que está delimitado como el gran elemento de reasignación, con la lógica mercantilista de que va a llevar el uso del agua hacia aquellos que tengan mayor valor económico, ¿sí? Y estos elementos generaban diferentes conflictos constantes en el uso del agua, y estaban relacionados principalmente con que no existen algunos elementos en nuestra institución. Estos que están en naranjo son elementos que no existen. No existe una priorización del consumo humano y de los ecosistemas en la distribución del agua. Es decir, por ejemplo, según entiendo, en Australia, primero se hace un balance, se establece cuáles son las necesidades ecosistémicas en la cuenca y se resguarda un caudal o un volumen de agua para esto, se resguarda el consumo humano y luego se distribuyen las aguas en los demás usos productivos. Acá no tenemos esta priorización. No existe una gestión integrada por esta gestión fragmentada que les comentaba, conjunta entre subterráneo y superficial, ni tampoco entre los diferentes usos, usuarios o intereses que pueden haber en una cuenca, tengan o no valor económico. No existe una gestión integrada tampoco en relación con el suelo. Y tenemos lamentablemente un modelo que excluye en la toma de decisiones y no es democrático, ¿sí? Entonces la toma de decisiones está ligada 100% a aquellos que tienen derecho de aprovechamiento de agua. También vimos el sistema sanitario, y eso va a explicar Nicolás ahora. Gracias, Gustavo. Bueno, hablamos también, como vamos a recapitulación del sistema sanitario y como los tres distintos subsistemas, ¿cierto?, que tenemos de administración.
del abastecimiento para el consumo humano. Entonces, en el medio urbano, nosotros tenemos dos sistemas principales. El primero es el que está del alero de la empresa concesionaria de servicios sanitarios, que es una empresa estatal que se creó a fines de los 90 para, en el fondo, dar una concesión de uso a distintas empresas sobre el abastecimiento de agua potable de distintos sectores del país. Entonces están ubicados en 9 regiones del país, principalmente las que aparecen ahí. Y la idea entonces es que esto es como parecido como si fuera una carretera, ¿cierto? O sea, hay una concesión, los privados hacen una inversión, pero los derechos de aprovechamiento siguen siendo del Estado. Siguiente, por favor. La otra figura es que hubo una venta completa de empresas estatales, como por ejemplo EMOS, que era la que proveía agua en Santiago, y la que proveía agua en Valparaíso. Esas dos eran empresas estatales que en un momento determinado se decidieron vender, y se vendieron completamente, con los derechos de agua y además toda la infraestructura. Entonces las empresas que hoy día o sea, los dueños que hoy día son titulares de esas empresas, digamos, tienen todo, tienen los derechos de agua, y además lo que tienen es una concesión para el abastecimiento a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero en el fondo toda la infraestructura y los derechos de aprovechamiento son privados, ¿ya? Por lo tanto pueden transarlo, venderlo, etc. Dale. Y la otra figura es, que es como casi la única que existe en Chile, es un servicio de abastecimiento, o sea, de provisión de agua potable municipal, que es SMAPA, que es del municipio de Maipú, y abastece también a otros 2 municipios, pero en menor cantidad, y que opera al alero de la municipalidad, es una empresa municipal, y todos los recursos que ingresan a esa empresa municipal son utilizados entonces para el desarrollo de acciones sociales dentro de la comuna. Y además se abastecen de manera subterránea, entonces cuando hay cortes no se pierde, ¿cierto?, el abastecimiento en Maipú. Vale. Y la otra, eso es en el medio urbano, ¿ya? Y en el medio rural no existe la cobertura de los servicios sanitarios, o sea, del agua potable, digamos, por empresas sanitarias. Lo que hay son los denominados servicios sanitarios rurales, que también son conocidos como APR, que son estas famosas torres que hay, que construye a veces el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección de Obras Hidráulicas, a través de concursos, a veces los mismos usuarios que se juntan, y son organizaciones sin fines de lucro que se administran por las mismas personas por las cuales se abastece esa agua. Ya es un poco más participativo, comunitario, quizás es como lo más cercano comunitario que tenemos en Chile. Eso. Bueno, y en ese sentido nos quedó una colita de la clase pasada que no alcanzamos a ver, que eran estos procesos de remunicipalización de servicios públicos, particularmente de los servicios sanitarios alrededor del mundo, y que es bien interesante porque se produce justamente por problemas similares a los que nuestra sociedad o nuestro sistema como de concesiones sanitarias privadas, y este contraste enorme entre la cobertura y el acceso a agua potable entre la zona urbana y rural en otras partes del mundo. Entonces, se trata como de una tendencia que le llaman de remunicipalización, y que se ha propagado como una alternativa justamente a esta privatización y de sujeción de estos servicios básicos al mercado, se va produciendo entonces este fenómeno de desprivatización impulsado principalmente por ciudadanos. Entonces, ¿en qué consiste? Esto se refiere como a devolver al sector público la administración de los servicios públicos y que se haga en conjunto con cooperativas de ciudadanos para asegurar el cumplimiento de necesidades sociales y ambientales, por ejemplo. Pero también se refiere a la escala en que se producen y prestan estos servicios. Entonces, que se administran y se toman las decisiones respecto a estos servicios y lo que implica su administración a nivel local y regional, ya no solo centralizado. Entonces, dentro de las motivaciones, interesante, como les mencionaba, el tema de los problemas, que también les va a llamar la atención, son muy similares a los que hemos visto acá en relación con las concesiones sanitarias privadas. Se empiezan a producir altas tarifas de estos servicios. Nos vamos a centrar en los servicios sanitarios, pero vamos a ver que se producen en distintos servicios públicos estos procesos de remunicipalización. Poca inversión de las ganancias en infraestructura y altos porcentajes de pérdida de agua, fuga. Esta brecha importante de cobertura entre las zonas urbanas y rural, de este elemento vital como es el agua y el saneamiento.
y la calidad deficiente de estos servicios, produciéndose corte, temas como de calidad de agua propiamente tal, del agua que se consume, las cantidades, situaciones de contaminación, por ejemplo, como los que ocurrieron o ocurren frecuentemente en nuestro país, pero que el año pasado se volvió, o sea, como que nos llamó más la atención por el impacto social que tuvo, por ejemplo, en la ciudad de Osorno, y la cantidad de días que duró. Y también falta de transparencia e información respecto a cómo se administran estos servicios, cómo se establecen las tarifas, en qué se invierte, en qué no se invierte. Entonces es bastante como opaco. Nosotros no entramos en detalle, no hemos alcanzado a entrar en detalle tampoco cómo se establecen como tarifas, por ejemplo, acá en el sistema chileno, porque es bastante poco transparente y competitivo, y eso ha llevado en otros lugares justamente a promover la remunicipalización de los servicios, es decir, por una parte que los ciudadanos se incorporen a la administración de manera participativa, participando en los directorios, o bien en sistemas de control de estos servicios, pero sobre todo de devolver los servicios al ámbito público, y va asociado frecuentemente con que sean administrados por la municipalidad con la ciudadanía, o de otras maneras, pero que se refiere a esta escala local que les mencionaba al comienzo. En cooperativas asociadas en una misma comuna, en un conjunto de comunas, en una región. Y lo interesante es que dentro de los resultados se ha visto cómo se alcanzan mayores niveles de transparencia, una mejor calidad de los servicios, se reinvierten las ganancias en infraestructura, también permite dar una mejor respuesta a los desafíos sociales y ambientales, justamente porque están participando los ciudadanos, hay mayor incidencia en eso, se argumenta que se deja de considerar esto como un negocio, y más bien se trata de satisfacer el interés público que hay detrás de estos servicios. Se ha podido mejorar el acceso a los hogares de menor ingreso, por ejemplo, bueno, como les comentaba, mayor participación y control democrático ciudadano. Se produce una disminución de las tarifas, a pesar de que se reinvierte además la ganancia justamente en el mismo sistema para mejorarlo. Y además permite, por ejemplo, optar por sus soluciones ecológicas. Y dentro justamente como de los argumentos que ellos señalan, o que estos movimientos señalan, el Instituto Transnacional, lo pueden buscar en internet, ha desarrollado una serie de investigaciones en torno a esto, pero una de las cosas que argumentan es que justamente entienden las lógicas de mercado como incompatibles con asegurar el derecho humano al agua. No per se, pero cómo se han dado estos sistemas de concesiones o de sistemas de empresas privadas. Una contradicción, por ejemplo, puede ser proponerse como sociedad disminuir el consumo, pero eso afecta inevitablemente el negocio, entonces hay que tener ciertos mecanismos para que no se produzcan incentivos perversos, por ejemplo, y en ese sentido consideran que el deber del Estado y de estos servicios de velar por satisfacer el interés general se puede materializar de manera más idónea en el ámbito público, porque en el fondo sería como rol del Estado y de un servicio público, poner al centro la equidad y la calidad de la vida de las personas, cuando el privado cuenta con mayores regulaciones puede mejorar en este sentido, pero su objetivo final siempre va a ser como maximizar las ganancias, ¿no? Entonces se produciría esa incompatibilidad. Ahora, ¿qué se necesita? Súper importante tener claro que es necesario crear esa capacidad en el sector público. O sea, hoy en día, por ejemplo, si decidiéramos mañana remunicipalizar todos los servicios, seguramente no sería lo óptimo por los deficientes niveles de funcionamiento que tenemos en muchas de las municipalidades, la falta de regulación, de transparencia, de control ciudadano. O sea, hay que reformular el sistema bien para que esto funcione, ¿no? En el fondo, remunicipalizar a secas no es sinónimo de mejorar un sistema. Entonces, invertir en gestión, en transparencia, en recursos, mecanismos de control, porque si no, incluso pueden llegar a empeorar estos servicios. Y lo otro que es importante tener en cuenta, que muchas veces se ha preguntado, por ejemplo, el año pasado, cuando se hablaba de revocar las concesiones, justamente son los riesgos de posibles judicializaciones por los términos de contrato anticipados o de las concesiones, las demandas que se pueden producir en instancias internacionales, de arbitraje internacional, que puede conllevar como grandes montos a indemnizar por parte del Estado, que al final terminamos pagándolo todo. Y por otro lado, bueno, todo el proceso de transición genera un periodo de adaptación necesario, o sea, no es que todo esto resulte de la noche a la mañana. Lo que sí es importante tener en consideración es que hay
cada vez más casos y ejemplos alrededor del mundo. Si podéis pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto al suministro remunicipalizado, por así decirlo, de servicios sanitarios, de energía, de salud, de transporte, o sea, no solo en caso de agua. El caso del agua es el mayoritario, por así decirlo, pero se producen distintos servicios públicos básicos. Otra cosa importante a tener en cuenta es justamente, bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a lo largo de esta clase, es como que todo el marco regulatorio vaya un poco consistente con estas tendencias. Así que ahí podemos volver al final con algunas reflexiones o dudas que tengan al respecto, pero vale la pena tenerlo presente como una alternativa si estamos pensando como en nuevas formas de satisfacer necesidades de la sociedad y de relacionarnos con la naturaleza. Muy bien, ese fue un repaso de la sesión anterior, ahora ya entrando en materia de la sesión de hoy, y también tomando estos elementos de nuestro modelo de gestión de agua, tenemos algunas respuestas institucionales típicas que se dan frente a los conflictos por el agua y frente específicamente a la escasez de agua, ¿sí? Y dentro de estas tenemos soluciones que están siempre relacionadas a infraestructura y a aumentar la oferta, ¿sí? No a gestionar cuánto estamos presionando, extrayendo desde los sistemas hídricos, desde los ríos o de las cuencas, sino que a traer más agua. Entonces, por ejemplo, si a la minera le falta agua en el norte, se comenzaba a propiciar la desalación. O si no está faltando agua para las poblaciones, se propicia la desalación como un elemento de aumentar la oferta. Un elemento típico también es la construcción de embalses. Desde esta figura, ya sea para el riego o para la generación hidroeléctrica, ¿sí? Y de nuevo, bajo la lógica de poder acumular más agua para poder generar, y eso también conlleva algunos conflictos entre los diferentes usos dentro de la cuenca. Tenemos proyectos quizás más novedosos como las carreteras hídricas, ya sea continental o vía marina, que también siguen una lógica de aumentar la oferta, traer agua desde una parte para llevarla a ese lugar donde existe un desbalance. Y esa solución hasta ahora no considera elementos ecosistémicos, no tiene un fundamento de seguridad hídrica, por tanto se visualiza solo como aumentar, traer más agua, ¿sí? Y otro elemento que siempre se toma es la eficiencia hídrica, y mucho se relaciona a nosotros como ciudadanos a ser más eficientes. Sin embargo, nosotros como en el consumo humano utilizamos cerca entre el 5 y el 7% del total de agua en el país. Son otros los usos que deberían mejorar su eficiencia para poder tener para quitar presión sobre estos sistemas. Entonces, tenemos diagnósticos sectoriales, cada industria, cada usuario evalúa qué es lo que le falta y genera estas soluciones que generalmente están ligadas a infraestructura, a un aumento de la oferta, y ese aumento de la oferta, como incluso un endeudamiento hídrico, hace que invisibilicemos la escasez hídrica, ¿sí? La esconde desconociendo nuestras condiciones naturales y los límites que tienen las cuencas hidrográficas, ¿sí? Bueno, y en este contexto, obviamente lo que necesitamos es cambiar el foco urgentemente, ¿cierto? Porque si es que en un inicio lo que teníamos era, Gustavo, ¿puede, por favor? Era tratar de, se pensó en primero reformar el código de agua, ¿cierto? Después se fundamentaron cómo poder tener una nueva regulación, un nuevo régimen público de las aguas, y eso también plasmarlo a nivel constitucional, que es una discusión que ya se dio durante este año, y también vinculada a políticas y planes nacionales para poder, en el fondo, gestionar de mejor manera este elemento, ¿cierto? Pero en el fondo, lo que nosotros deberíamos tratar de buscar, Gustavo, por favor, la siguiente, es, dale el siguiente al tiro, es un replanteamiento del modelo de producción y del consumo, que dependemos nosotros obviamente de la naturaleza, pero
para subsistir, para poder desarrollar nuestras actividades económicas y también nuestras actividades de subsistencia. Pero obviamente nosotros tenemos que repensar nuestra forma de relacionarnos con el medio natural. No puede ser, tal como dijo Gustavo, con estas soluciones que se han dado, que es más bien construcción de infraestructura, que lo que tiende es a aumentar, ¿cierto?, la oferta, pero no haciéndose cargo del problema y del conflicto que es en el fondo que ha habido una degradación de los ecosistemas y que nos está faltando agua, independientemente cuánto tratemos de adicionarle o no a los sistemas. Tenemos que tener un replanteamiento del rol del Estado como guardián legal de lo que es en el fondo un bien nacional de uso público como el agua, ¿cierto? Y en este sentido es clave que nosotros podamos también rescatar experiencias internacionales, pero acogernos a la realidad que vivimos, al contexto cultural que tenemos hoy día en el país también, y aprender de los errores de otros países de este mismo modo. Hoy en día Chile es un país único, con un sistema único en el mundo, que incorpora elementos privados y que además tiene una propiedad, tal como explicó la Dani, que no tiene cargas, etcétera. Entonces hay que replantearse también cuál es el rol del Estado respecto a esto, y obviamente todo esto con una planificación, conservación y gestión colectiva del agua. O sea, no sacamos nada aquí también si todo sigue ocurriendo, a pesar de que el Estado se haga cargo y tenga un nuevo rol, si sigue ocurriendo a nivel central, si las decisiones son absolutamente verticales. Lo que nosotros necesitamos es mayor democracia, ¿cierto?, en la participación, obviamente participación y toma de decisiones colectivas. Entonces, en el fondo, tener pilares y ejes centrales para un nuevo pacto social por el agua, que sea democrático. Esto quiere decir que tenga mayor participación y discusión, no solamente participación entendida en el amplio sentido, ¿cierto? No solo como ir y emitir un voto o una opinión, ¿cierto? Que tenga mayor participación, que sea justo, que en el fondo que pueda disminuir las brechas que existen actualmente de desigualdades, que sea ecológico, que tenga esta nueva relación con el medio natural, con la naturaleza, que sea equitativo, que en el fondo que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de acuerdo a lo que tiene previsto y también con una participación, esto tiene mucho que ver con lo que es justo, y que sea inclusivo, es decir, que todos podamos ser parte de este nuevo pacto social, y que además esta facilidad de ser parte, ¿cierto?, incorpore las distintas visiones que hoy en día están presentes en nuestro territorio, o sea, distintas culturas, distintas etnias, distintas formas de vida, ¿cierto? Dale. Entonces, siguiendo con la lógica de nuestro curso, ¿cierto? Un nuevo pacto social por el agua, y tomando lo que ha dicho Nicolás, la importancia de la participación, tenemos una actividad que les invitamos a participar, ¿sí? Esto vamos a realizar en una plataforma, así que vamos a necesitar poder entrar a la web, ¿ya? Y es para responder la siguiente pregunta. Queremos conocer cuáles son sus opiniones y, desde su perspectiva, ¿qué elementos debería contener un nuevo pacto social por el agua? Para eso vamos a utilizar esta plataforma que es Menti. Deben ingresar a quienes quieran, obviamente, www.menti.com. Al ingresar van a ingresar el código que aparece en la pantalla y pueden plantearnos cuáles serían estos elementos con frases cortitas, ¿sí? Para poder leerlas y poder conversarlas un poco, rescatar algunas ideas. Y esto también va a servir para que vamos desarrollando lo que viene en esta sesión. Así que los invitamos y vean ahí el código y vamos a tener resultados que van a ir apareciendo desde otra pantalla. Veamos cómo está la participación, la motivación con Menti. Eso. Ahí pueden ver lo que va apareciendo. Súper. Abajo el código de aguas. Equidad. Como visión andina. Protección de los glaciares como reserva estratégica de agua dulce, súper importante.
consagrar el derecho humano al agua es un elemento que ha sido discutido largamente, ¿cierto? Igual que la priorización de usos. Que lo veíamos claro en la sesión pasada. Mayor fiscalización con los que se roban el agua, un rol más activo del Estado. Gestión integrada de las cuencas, por las razones que explicamos en la sesión pasada. Consumo humano, de nuevo, priorización de uso, mayor fiscalización, ¿cierto? Desarrollo regional, economía circular. Ahí dejó de aparecer eso. El acceso para todos, es interesante poder darle más una reflexión, un contenido a qué apunta. Acceso a agua potable, consumo humano, relacionado con infraestructura o con cantidad de agua, acceso para que todos podamos desarrollar nuestras actividades productivas. Es bueno poder darle una vuelta a eso también. Sí, hay harto que tiene que ver con la priorización de uso, que efectivamente es un tema que nosotros ya tocamos, y que ha sido una de las falencias de este código, ¿cierto?, que se ha también como evidenciado y ha sido expuesta mayormente, igual que el abastecimiento, asegurar el abastecimiento humano, ¿cierto?, que tal como lo dijimos la clase pasada, es un derecho humano desde el año 2010, pero que no lo tenemos consagrado ni en el Código de Aguas ni en nuestra Constitución. Por ahí había una que decía, bueno, en resumen era como inclusión de todos los actores, importante también por lo que veamos que se produce, que hoy en día la gestión del agua está prácticamente solo en manos de quienes son titulares de derecho de aprovechamiento, excluyendo a otros actores relevantes territoriales en las cuencas. La sustentabilidad del uso del agua es importante, sobre todo porque actualmente tenemos la misma visión economicista, ¿sí?, que nos rige, que nos ha golpeado tan fuerte en este contexto social de la pandemia y que ha hecho que mucha gente descubra que en Chile no era tan rico como pensaba. Esto también pasa en las cuencas, darse cuenta que no tenemos tanta agua como creemos y hay que hacer ahí una reasignación, una redistribución importante para poder satisfacer los usos prioritarios. También otra cosa que se ha repetido, ciertos aspectos de democratización, agua para todos, mayor consideración de las opiniones de la ciudadanía, eso también es un elemento importante que vamos a profundizar a continuación. Sí, lo mismo que derogación al Código de Agua y consagración del derecho a acceso al agua en la Constitución, que también lo hemos escuchado mucho en las discusiones públicas, que vamos a ver la necesidad de contar con un sistema para poder derogar este tipo de cuerpos normativos, y la importancia de que todos nos involucremos en este proceso para que ese nuevo sistema refleje nuestros intereses como sociedad en estos distintos aspectos: democratización, de gestión integrada, sustentable, acceso equitativo, priorización de uso. Apareció también el concepto de precautorio, que lo vimos un poco en la clase anterior. Así es, harta participación. Qué bueno que a todos les resultó. Sí. La idea era un poco eso, poder compartir sus opiniones y que pudiéramos un poco discutir brevemente, obviamente por temas de tiempo, respecto a las opiniones que se estaban dando. Es como la forma de tenerlo participativo, ¿cierto?, en este contexto. Acá en el chat dicen que el principio precautorio es súper importante. Está bien. Efectivamente. Sí, y vemos que hay hartos elementos que se repiten además. Vamos a tener también otra actividad participativa después, así que... La voy a dejar de compartir ahora para que sigamos, porque vamos a volver a preguntarles varias cosas y vamos completando las reflexiones. Claro. Porque ahora ya vamos a entrar de lleno a cuál es nuestra visión o cuáles son los elementos que deberían considerarse en este nuevo pacto social, ¿ya? Así que comienza Dani. Eso, ahí. Ahí. Ahí sí, que no veía el Zoom. Ahí sí. Bueno, entonces queremos repasar rápidamente algunos conceptos claves. Han habido clases
en esta instancia de Universidad Socioambiental que han profundizado cada uno de ellos, así que les recomendamos verla si les interesa, súper importante. Bueno, primero, el momento constituyente. Todos hemos escuchado que estamos en un momento constituyente gatillado por una serie de, por así decirlo, protestas y manifestaciones de la ciudadanía cuya máxima expresión, por así decirlo, en el último tiempo podemos considerar que fue el estallido social a partir del 18 de octubre del año pasado. Pero ¿qué es un momento constituyente? Entonces distintos autores explican un poco este concepto y en palabras más fáciles es el momento en que el pueblo ejerce el poder constituyente preinstitucional. La Constitución viene a institucionalizar un Estado, una forma de gobierno, un sistema político, jurídico, a veces económico. Dani, voy a ¿Sí? hacer una pausa, es que dicen que no se ve el PPT, entonces Gustavo, ¿puedes compartir por favor el Ya. PPT? Porque no se está viendo. Perdón. Yo pensé que era yo nomás, pero estaba tratando de, y dije ya, filo, no lo veo, debe ser que están todos viéndolo y yo no. Ahí sí aparece. Creo que tienes que poner eso. Entonces, este momento constituyente surge cuando se hace necesario repensar y deliberar, discutir, decidir entre todos acerca de los pilares y principios y valores básicos que queremos nos rijan como sociedad dentro de un Estado, de un país como el nuestro, y se ha logrado el suficiente poder popular, o sea, por así decirlo, más de una mayoría considerable, por así decirlo, que estamos de acuerdo en que queremos repensar y restablecer esta como base de nuestro ordenamiento. Entonces, necesitamos contar con ese poder suficiente para tomar esta decisión fundamental que le llamen y para poder en el fondo decidir en torno a estas bases y que queden establecidas en esta ley fundamental como expresión de la soberanía popular, ¿cierto? Como expresión, manifestación del pueblo. Muchos dicen que es un poder que no se pierde nunca, que lo tenemos siempre y que se institucionaliza, es posible recuperarlo y uno lo ejerce como poder político al final, poder constituyente en estos momentos, pero poder político a lo largo de la vida en sociedad. En ese sentido, el poder constituyente, el poder de tomar la decisión sobre estos cimientos, como veíamos, para decidir sobre la forma y modo y ejercicio del poder que va y el marco al final de esta vida en sociedad que tenemos. Y en este sentido, a los que les interesa el tema, está Bruce Ackerman, Gabriel Salazar, Fernando Atria, Constanza Salgada, Claudia Hicks, un montón de autores nacionales que han desarrollado libros muy interesantes al respecto y que les recomendamos puedan leer si les interesa para profundizar un poquito más. Ahora, ¿qué es la Constitución Política de la República? Entonces, como veíamos un poquito, es la norma base de este ordenamiento sistema jurídico, esta ley fundamental que va a estructurar el marco regulatorio, es decir, que el resto de las reglas normativas del sistema van a tener que respetarla. Por eso se llama ley fundamental y contiene los mandatos de la voluntad soberana del pueblo, la ciudadanía, sobre la forma y los modos en que se ejerce este poder, en que se va a ejercer el poder, de organizar el funcionamiento del Estado, el sistema político-jurídico, como decía, y configurar este poder político institucional, es decir, cómo se genera, quién accede, cómo se limita, cómo se pierde, quién puede acceder, para qué, quién, qué proceso. ¿Se quedó pegado? Ahí estamos, ¿no? Sí. ¿Estamos? No sé si se escucha ya, me tienen que avisar. Entonces, el tipo de régimen de gobierno, el Congreso, qué otras autoridades, atribuciones, deberes, límites, sistema de elecciones, procedimientos, cómo se va a crear una ley, cómo se va a derogar, pues, los quórums de aprobación, etcétera, como los pilares esenciales, entonces, también en ese sentido. Pero también los pilares esenciales que estructuran esta vida en sociedad de un país, nuestros valores básicos, derechos, los límites al poder, las obligaciones como sujetos de derecho, y de ahí la importancia que su construcción sea democrática y por tanto legítima, ¿no? Como muchos hemos cuestionado la actual constitución por el momento en que se originó durante la dictadura, la forma como fue, por así decirlo, aprobada en el plebiscito, ¿no? Muy cuestionable. Entonces, como ejemplo, el rol del Estado, que hoy en día se habla de un Estado subsidiario, es decir, mínimo, o de bienestar social de derecho que asegure ciertos servicios básicos, ciertos bienes básicos para la sociedad, para la calidad de vida de las personas.
y también, sobre todo, como vamos a ver hoy día, como la concepción y la relación con la naturaleza, particularmente lo que a nosotros nos convoca, el agua, como bien común, como propiedad privada, que ahora en el fondo se configura, si bien como ya vimos se reconocía su calidad de bien nacional de uso público, al final se configuraba todo este sistema de manera que la propiedad privada sobre el ejercicio, el derecho exclusivo de uso, primaba sobre su calidad de bien común, por así decirlo. Si vamos a tener una visión utilitarista o vamos a reconocer el valor intrínseco a la naturaleza, como vamos a ver más abajo, en el fondo los derechos fundamentales, el principio de protección del medio ambiente, el derecho humano al agua, todos esos como derechos fundamentales, las bases de nuestra sociedad. Entonces es un pacto social, y de ahí se entiende la importancia del contexto, la generación y aprobación, ¿no? Para que sea democrático y legítimo, como lo dijimos, y es un pacto social y político, o al menos debería serlo, intergeneracional, porque no solo rige a los que estamos hoy en día, si bien la idea es que se pueda ir modificando, que no sea como una roca rígida e intocable, eh, pero que sí traza como la hoja de ruta del país que queremos ir construyendo colectivamente, por lo menos por ahora y los años venideros, o al menos eso debiera ser. Y también debe contemplar entonces este proceso lo necesario para su ejecución, es decir, las leyes. Y ahí está la diferencia entre las leyes y la ley fundamental o la Constitución. No todo puede quedar reflejado en una Constitución. La idea, de hecho, es justamente que no sea así, porque las leyes son más dinámicas, requieren, por así decirlo, otro tipo de poder de modificarlo, un poder político también, pero se establecen ciertos procedimientos, por ejemplo, en este caso, si es que se aprobara el formular una nueva constitución a través de una asamblea, o sea, una convención constituyente, va a tomar un año, el proceso de las leyes en general se supone en teoría que son más cortos, bueno, todo es variable, como hemos podido ver también, como comentaba Nicolás, este proceso de reforma al código que nunca vio la luz o se fue como perdiendo en el camino, lleva más de 9 años en discusión, entonces bueno, es discutible, pero la idea entonces es que estas leyes deben respetar la Constitución, su raíz, y ir dotándola de contenido también. No todo va a salir, o no todo va a estar establecido en la Constitución, sino que los principios básicos. Entonces son reglas inferiores las leyes, bueno, si vemos la definición del Código Civil, que es nuestro primer como cuerpo normativo codificado en Chile, justamente dice que es una declaración de la voluntad soberana, o sea, ¿no?, la expresión de la voluntad del pueblo que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, es decir, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución para crear leyes, para dictar leyes. Ahora, las distintas leyes van a tener distintos objetivos, ¿cierto? Entonces la idea es que tenga una consistencia con la Constitución, y que estos objetivos distintos no los contravengan. De ahí la importancia de que ciertas cosas queden plasmadas en la Constitución, como podría ser el derecho humano al agua o el agua como un bien común, y que todas las leyes sectoriales, es decir, de agricultura, de minería, de energía, medio ambiente, vayan acorde a eso y no se contrapongan y terminen vacíos, por ejemplo, estas declaraciones como el bien nacional de uso público en el Código de Agua. Ahora, eso no quiere decir que si no aparece en la Constitución no se pueda lograr, pero sí lo facilita sobre todo en nuestro sistema, por ejemplo, tan propietarista hasta ahora, en que se podrían compensar ambos principios. Entonces, bueno, no voy a profundizar más, pero estas cosas sí eventualmente son discutidas, pero hay que tener como noción de este sistema, como llaman una profesora de la Universidad de Chile, hace poco decía en una columna, se refería a las leyes como esta sala de máquinas, la profesora Nancy Yáñez, me pareció súper adecuada como la descripción, que articula estas leyes, en el fondo los reglamentos y otras normas, y junto a esta institucionalidad necesaria para ejecutar estos principios que nos hemos puesto, como para implementar y darle contenido y hacer efectivo todo este marco social que queremos que nos ordene, y las acciones necesarias para operativizar los derechos y las garantías, los mecanismos para evitar la captura por parte de intereses particulares, es decir, que haya democracia, sea transparente, realmente diverso, etc. Y que en el fondo permita también ciertos mecanismos como de potenciar este rol de la ciudadanía. Y en ese sentido, desde ahora nuestro rol como ciudadano es muy importante en todo este proceso, no solo en la definición del contenido de una constitución, sino que también de las leyes y que las van a operativizar, su ejecución y materialización. Es decir, nuestro compromiso no debiera detenerse nunca en ese sentido, o sea, deberíamos ser activos políticamente si queremos conseguir los cambios y plasmarlos, o sea, poder vivirlos, darle vida a esos cambios efectivamente y que no queden como meras declaraciones en el papel.
Eso. Después, ¿se está quedando pegado? ¿Estamos bien? Acá viene Nico entonces, que les va a hablar de lo siguiente. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, como más o menos introductorio a lo que se va a hablar ahora, lo que se va a profundizar a continuación, respecto a lo que dice nuestra Constitución y otra Constitución. Entonces, Gustavo, pues, lo que dice nuestra Constitución, ¿cierto?, de Chile, respecto a temas que tocan medio ambiente y agua, el clásico artículo 19, número 8, que habla de el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y que es deber del Estado velar porque ese derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, ¿cierto? La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Y respecto a el agua, dice que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidas o constituidas en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellas. En el caso segundo, obviamente no hay duda que acá lo que se buscó fue precisamente generar un amarre, entre comillas, constitucional a lo que tenía que ver con la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento que estaban consagradas en el Código de Agua. Y respecto a lo primero, si bien habla del medio ambiente, ¿cierto? El rol parece ser como desde la protección de un derecho de un ciudadano o ciudadana, ¿cierto?, para que ese derecho, su derecho a vivir en ese medio ambiente libre de contaminación se pueda ver satisfecho, ¿cierto?, y siendo que el Estado te va a velar por ello. Dale al siguiente, por favor. Y hay otros elementos, por ejemplo, de la Constitución de Uruguay, que hablan de que la protección del medio ambiente es de interés general, las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depravación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Una de las cosas que se tocó al principio con el ejercicio de recién, ¿cierto?, lo que hablábamos del principio precautorio, que era muy importante. Bueno, ahí parece un poco acogerse a eso, ¿cierto? Y después sobre el agua, dice que el agua es un recurso natural esencial para la vida, y el acceso al agua potable y el saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. En el fondo se hace cargo de la Declaración de las Naciones Unidas. Y aquí hay elementos que llaman la atención. A mí al menos me llaman la atención. Lo que tiene que ver con la depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente, ¿cierto? Aquí no habla necesariamente de la protección de que yo esté participando y yo como Nicolás, ¿cierto?, tenga derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que hay detrás un concepto de naturaleza, de medio ambiente, que después se va a profundizar. Y lo segundo es que el agua habla que es esencial para la vida, es decir, no necesariamente desde la visión del consumo y la extracción del agua, sino que en el fondo lo pone como un pilar fundamental, como un eje central para el desarrollo de la vida, que nosotros sabemos que es así, pero el hecho que lo declara una constitución, ¿cierto?, tiene otra importancia, porque en el fondo es una mirada completamente diferente a lo que tiene que ver con el primer caso, que es el caso nuestro, con el aprovechamiento de explotación de la naturaleza y el derecho sobre esa naturaleza, ya sea de aprovecharla de manera limpia, ¿cierto?, y libre de contaminación, muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Uruguay, donde ya es la naturaleza la que está puesta en el foco. Y justamente como relacionado con lo que decía Nico, tenemos que, es importante entender que hay distintos paradigmas para concebir, bajo los cuales se concibe la naturaleza, cómo se entiende la naturaleza y la relación de la sociedad con la naturaleza. Entonces, y que justamente van a inspirar estos modelos de la Constitución con las leyes y las lógicas que hay detrás y estos ejes rectores, por así decirlo. Entonces, las distintas formas que vamos a tener de regular van a tener una u otra o lógicas complementarias que nos van a permitir a nosotros, luego de revisar esto, como poner atención en la forma en cómo se dice, la forma como se regula, la forma en que se articula en el fondo esta relación sociedad y naturaleza. Entonces, por una parte tenemos el paradigma antropocéntrico, que le llaman, que es en el fondo como el ser humano al centro. Entonces,
se concibe a la naturaleza desde una visión utilitarista, es decir, que se le da un valor por el uso o la función, el servicio que le brinda a la sociedad, en general asociado como a esta promesa de desarrollo de la visión de países que llaman del norte global o de la modernidad occidental que se introdujo como en los países del sur, como los de Latinoamérica, y que se basa en elementos de la naturaleza fragmentados, es decir, se separan, se extraen como materias primas en cantidades y velocidades requeridas por el mercado, y son tratadas como mercancías transables, apropiables, vendibles. Entonces va muy asociada a esta concepción de la dominación de la naturaleza, como lo podemos ver desde comienzos del siglo XX o fines del siglo XVIII, la gran infraestructura hidráulica de las represas y acueductos que se construían justamente para satisfacer los requerimientos de agua de las ciudades y su producción a gran escala. Bueno, en ese sentido no puedo profundizar acá, pero es bien interesante como el concepto de hidrosocial que han desarrollado algunos autores que estudian justamente la transformación mutua entre agua y sociedad. Se los dejamos ahí como una recomendación. Y en esta visión antropocentrista, los derechos del medio ambiente no se conciben como del medio ambiente, sino que es este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en un medio ambiente sano, pero el vivir en un derecho, es decir, en un medio ambiente libre de contaminación o sano. Entonces se asocian a estos como derechos de tercera generación, que le llaman derechos humanos. Entonces primero tenemos los de primera generación, que son los civiles y las libertades básicas fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a desplazarse libremente, luego los derechos políticos, a votar, a representar, a ser elegido, etc. Y los derechos, como tercera generación, los derechos económicos y sociales, dentro de los cuales, si bien los instrumentos internacionales no estaban en un principio consagrados de esa manera, se van incorporando, asociando de distintas maneras a estos derechos como de tercera generación, el derecho a ambiente sano como una obligación del Estado, o bueno, hay distintos matices como va siendo consagrado. Entonces, se habla de una sustentabilidad débil, en el fondo, que es cuando en el fondo se cuida el medio ambiente, pero para asegurar los requerimientos necesarios para la producción, o sea, para mantener este como un recurso que es útil, funcional a la sociedad. Entonces se les protege por su utilidad económica y no se cuestionan los procesos productivos extractivistas, y los ecosistemas son entendidos como bienes y servicios, las funciones, los servicios ecosistémicos. Y va muy asociado justamente a propietarizar estos elementos de la naturaleza, tanto para su extracción como para su defensa. Es decir, que cuando uno daña el medio ambiente, en el fondo está dañando una propiedad del ser humano, ¿ya? Entonces, no se defienden, por así decirlo, por la pérdida de la diversidad, sino que por lo que implica para la sociedad, ¿ya? Entonces, bueno, en el extremo neoliberal, en general se tiende a una desregulación ambiental porque se habla de que impide el desarrollo de la sociedad, etc. Y por el otro lado, tenemos el paradigma biocéntrico, en que se considera la naturaleza como, por ejemplo, una de las herramientas más características, a la naturaleza como un sujeto de derechos, ¿ya? Porque se le reconoce un valor propio, ya que va más allá de su uso o función para los seres humanos, y la conservación y protección y restauración es necesario para el ecosistema en sí, ¿ya? Entonces, el autor Eduardo Gudinas habla también de que esto significa incluir como las cosas bellas que nosotros solemos asociar a naturaleza, pero también las cosas feas o inútiles o sin valor económico para la sociedad, o sea, todos los componentes del medio ambiente. Eso es bien importante tenerlo presente. Entonces, cuando uno habla como de proteger ciertos lugares por el valor paisajístico, también es una visión más antropocentrista que obviamente biocentrista, que sería la naturaleza en sí, todos sus componentes. Entonces esto está asociado, o hay como una corriente de sustentabilidad súper fuerte, que se condice con esta visión, porque en el fondo se habla de una protección independiente de la utilidad económica que le genera a la sociedad. Tampoco se trata de hablar de una naturaleza intocable, ¿ya? Como de que no podríamos hacer nada más y cualquier cosa puede dañar a la naturaleza, sino que más bien se suele asociar al concepto del buen vivir, a la economía del buen vivir, de la buena vida, en el fondo impedir alimentar como el consumo suntuario o acumulación de capital por explotación de la naturaleza, es decir, tratar de llevar vidas más austeras, más en armonía y equilibrio con la naturaleza, sin sobreexplotarlos y llevar a un consumo, por ejemplo, en el que nosotros también aportamos, no solo en el caso del consumo directo de agua, como veíamos en la sesión pasada, sino que también este consumo
tan desechable, ¿no? De la tecnología, de la ropa, de los alimentos, en que claramente eso ejerce una presión mucho mayor sobre los ecosistemas para obtener esas materias primas de las que se habla, ¿no? Entonces, se habla de un desarrollo en armonía y de forma adecuada con los ecosistemas. Entonces, dejé de ver el PowerPoint, ahí lo estoy viendo. Se habla también, asociado con esto, del reconocimiento de derechos de la naturaleza, como van algunas experiencias, la dificultad de implementación, ¿ya? Porque en el fondo, si uno le reconoce derechos a la naturaleza, ¿quiénes podrían accionar por ella? ¿Quiénes están capacitados o quiénes son los representantes legales de la naturaleza? ¿Quiénes van a asumir los gastos judiciales que ello implica? O sea, tiene ese doble como problema, por así decirlo, o más bien como más que problemas, como aspectos que hacerse cargo, ¿ya? Porque se pueden solucionar. Porque, claro, por una parte, ¿quiénes van a...? Porque la naturaleza no puede ir al tribunal a defenderse, o sea, como la naturaleza igual tendría que entrar a este sistema social que nosotros hemos puesto de derecho, que no es propio como de las lógicas de la naturaleza, pero por otro lado también depende entonces de la voluntad de los seres humanos de ejercerlo. Ahora, eso no significa que pueda constituir como una excusa, porque entonces lo que hay que hacer es articular los mecanismos necesarios para poder hacerlo efectivo, y como bien ilustrado en este sentido, pensar como lo que ocurrió en su momento con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su momento cuando se establecen ciertos derechos fundamentales para la sociedad, también se veían en muchos casos como algo como tan nuevo, ¿no? O sea, como que teníamos que incorporar el respeto a los derechos humanos, cómo se iba a hacer. Hasta el día de hoy es dilema en muchos países o respecto de muchos derechos, pero eso no ha implicado que no se tenga que ir avanzando en impulsar los cambios necesarios, en este caso los cambios de paradigma, y no, obviamente no quedarse solo en esa declaración. O sea, como llevar el péndulo al otro extremo para poder ir haciendo estos cambios culturales y de mentalidad necesarios. Entonces, en varios ordenamientos lo que se ha planteado es como los ciudadanos como guardianes y representantes legales de la naturaleza, pero es una discusión filosófica política que todavía no está zanjada, no hay un modelo infalible, tampoco está aprobado aún a gran escala, todavía se está como configurando, y es importante que podamos también tomar estas nociones y plantearnos como estos cambios de mentalidad de la relación con la naturaleza. Entonces, eso es en el fondo, como cambiar la dinámica de la relación con la naturaleza, y buscar estos mecanismos que nos permitan acercarnos a un equilibrio. Entonces, cuestionarnos por qué tenemos tan normalizado la propietarización de estos elementos de la naturaleza, y por ahí está Gus, que el otro día nos hacía pensar también el suelo como el elemento de la naturaleza, que en general, no sé si Gustavo le quieres comentar un poquito más, pero que tiene relación como justamente nosotros estamos cuestionando respecto a la propiedad del agua. El aire ni lo pensamos porque todavía, no sé, si bien se contamina no es propiedad de nadie, pero Gus, ahí... Sí, lo comentábamos también Muy interesante. porque actualmente se impulsa una ley general de suelos, ¿ya? Y también desde la perspectiva y las luchas que se están llevando desde los territorios con respecto al agua, yo me preguntaba por qué no pasa lo mismo con el suelo, reconociendo la interacción que tiene con el agua y la importancia que tiene en el ecosistema. Así que más que centrar la discusión en este elemento, ya que el tema es un nuevo pacto social por el agua, ¿ya? Sí invitar a la reflexión. ¿Qué está pasando que naturalizamos tanto la propiedad sobre el suelo? Y pareciera intocable, porque si hoy vemos cuáles son los ejes de esta ley general de suelo, habla de uso de suelo y cambio climático, ordenamiento territorial, suelo y contaminación, degradación, erosión y desertificación. Y no se está hablando sobre la propietarización del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo sufre las mismas cosas que sufre el agua, o el agua sufre mucho de lo que sufre el suelo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué actualmente no podemos obligar a que una persona realice cierto manejo de su actividad productiva, que es la conservación del suelo? No lo podemos obligar porque es una propiedad privada y él hace lo que quiera con ese pequeño terreno, a menos que ingrese al servicio de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Pero tenemos una naturalización que yo por lo menos llamo a reflexionar. ¿Y qué pasa con la propietarización ahí? ¿Por qué nos acomoda más la propiedad del suelo y no del agua?
Claro, y está esta fragmentación al final de la naturaleza, de los elementos, que hemos visto el suelo como algo mucho más normalizado en el sentido de ser dueños del suelo y no cuestionarnos como parte de esta naturaleza que hemos fragmentado, y que entonces también deberíamos cuestionarnos como este sistema de propiedad construido en torno al suelo, y que muchos cuestionan mucho menos que la propiedad sobre otros elementos. Entonces, Todavía no, Dato. Lee el diario por último si queréis. O ver la ¿alguien tele. quiere apagar el micrófono? Ahí No. está. Leo diario. Ya. Parece que está generando una discusión en el chat, o que nos estamos saltando. Entonces, lo importante es ver estos dos paradigmas y herramientas que podemos sacar a ellos como complementarios. No significa ir a un extremo al otro, porque sociedad y naturaleza, la idea es que puedan convivir con el mayor equilibrio, la mayor armonía posible. Entonces, en ese sentido, la idea es poder avanzar hacia alternativas de post-desarrollo, que se llaman, que no se basen en destrucción de la naturaleza, la necesidad entonces, como a través de estos nuevos como ordenamientos, o pacto social por el agua, o pacto social por el medio, o pacto socionatural que vamos a construir colectivamente, velar por la consagración consistente además como elección de otras experiencias. Y en ese sentido, vos, si puedes pasar a la lámina siguiente, podemos mirar las experiencias que suelen hablarse, que es la Constitución de Ecuador y la de Bolivia. Ambos fueron como el resultado de procesos constituyentes distintos, no vamos a entrar en detalle, pero sí importante en el sentido de que, particularmente la Constitución de Ecuador, avanza de una manera mucho más radical, o por así decirlo, innovadora en sus tipos, porque no existe en el mundo otra constitución tal, en este paradigma biocéntrico, en tratar de reflejarlo y ponerlo como base de la sociedad ecuatoriana y la relación con la naturaleza. Entonces, la primera en establecer los derechos de la naturaleza a nivel constitucional, la visión de los pueblos originarios del buen vivir también, en consistencia con las distintas secciones de la Constitución. O sea, se trata de tener un sistema bien consistente con esta visión, a nivel constitucional por lo menos. Entonces se habla de la Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, o sea, un sinfín de definiciones y de conceptos muy nuevos en términos constitucionales, de comparación con otros países. Por ejemplo, hay un capítulo que está consagrado a los derechos del buen vivir, que es esto que hablamos de calidad de vida en armonía con la naturaleza, más austero, más consciente, dentro de los que se incluye el agua y la alimentación. Entonces, en el fondo, bien orientado como con este concepto que permite, del buen vivir, que permite como redefinir lo que nosotros comprendemos por una buena vida menos materialista, más sustentable, desde un diálogo como intercultural, y una relación armónica con la naturaleza, como alternativa a la idea de desarrollo contemporáneo que ha solido predominar hasta ahora. Y muy basada en o las concepciones de la naturaleza que tienen algunos pueblos indígenas, particularmente el pueblo quechua y aymara, pero también en nuestro país podemos encontrar algunos elementos similares en la cultura mapuche. Bueno, todo esto obviamente no vamos a entrar en ese detalle, pero es bastante discutible. Hay algunas comunidades que son más biocentristas, antropocentristas que otras. No es como sinónimo en ningún caso. Hay un título completo que establece las bases del régimen del buen vivir, o sea, no es que solo pongan un concepto y se olvidan de él, sino que va todo como en armonía, y en ese sentido los distintos elementos de la naturaleza van acorde a eso. Se reconoce el derecho humano al agua como fundamental y irrenunciable, que constituye un patrimonio nacional y estratégico inalienable, imprescriptible, inembargable, esencial para la vida, y otros principios fundamentales como el deber del Estado garantizar el agua para sus habitantes, los ecosistemas. Los invitamos a leer esta constitución porque es bien inspiradora en varios sentidos. Otros ejemplos, por ejemplo, de la consistencia, es que se considera el agua como un patrimonio nacional estratégico de uso público. También se prohíbe toda privatización del agua, y la gestión se establece que será exclusivamente pública o comunitaria. Se garantiza el servicio público de agua potable y saneamiento. Cuando se habla de soberanía energética, en otra sección se condiciona al alimentario y el derecho al agua. O sea, es como bien consistente los distintos aspectos de la vida en sociedad, y de la forma de
de tomar las decisiones más comunitarias, etc. Pero después el problema es que se produce una contradicción con la articulación del marco legal, y ahí la importancia, por eso nosotros hablamos de que el Pacto Social por el Agua es tanto constitucional como legislativo, y como después como el cumplimiento y aplicación de esa ley, y por tanto el control ciudadano, porque en el marco legal se permiten las actividades productivas que generan grandes impactos y degradación del medio ambiente, como la industria minera. Entonces hay que tener cuidado, porque bueno, si se considera de todas formas como un avance hacia el giro biocéntrico, pero hay que seguir construyéndolo en ese sentido, haciéndose cargo de las distintas leyes para que se mantenga esa consistencia. Y bueno, con la Constitución de Bolivia sí se producen más problemas, porque si bien tiene un poco, o sea, se recogen algunos de estos aspectos como más biocéntricos, el problema es que al mismo tiempo se produce una contradicción con un mandato constitucional, es decir, al mismo nivel que establece el deber del Estado de promover la industrialización de los recursos naturales, habla de recursos naturales en vez de elementos de la naturaleza. Entonces, y todo esto para poder conseguir como el bien superior del progreso, que en el fondo se ve un poco reflejado en esa carta, y entonces está basado en la apropiación intensiva de las riquezas naturales necesarias para el mercado global. Entonces ahí se produce esa contradicción nuevamente. Entonces, se habla de un progreso basado en la explotación de la naturaleza. Entonces, bien, una lección ahí a tener en cuenta, la necesidad de consistencia entre los distintos aspectos para que sea más efectivo. Bueno, y como comentaba Nico en la siguiente lámina, está el tema de la Constitución de Uruguay, que un poco lo que contaba Nico, pero importante tener en cuenta que esto surgió de un plebiscito del año 2004 contra esta agenda de privatización de los servicios sanitarios, y que luego desencadenó una reforma constitucional para consagrar el derecho humano al agua, en materia de agua, digamos. Y esto fue progresivo, se fue produciendo, por así decirlo, lo que podríamos llamar, no remunicipalización, pero sí como de vuelta al ámbito público de los servicios sanitarios, y en ese sentido tiene algo de lo que veíamos con los procesos de remunicipalización, como la inspiración, y se tuvo que hacer como todo lo necesario para poder alcanzar hoy en día que el 100% del servicio sanitario sea previsto por servicio público, con distintas modalidades, pero controlado por el servicio público. No hay empresas privadas que otorguen o sea, se trata como de como recuperar el control estatal del servicio de agua potable y saneamiento. No vamos a alcanzar a ver algunas cosas importantes de esta Constitución, pero al igual que la ecuatoriana, establecen ciertos principios para la política nacional de agua y saneamiento, que debe basarse rápidamente como en el ordenamiento del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración, la gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras. Establece la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, de gestión, de control de los recursos hídricos. Se establecen prioridades para el uso por regiones y por cuenca, no solo a nivel nacional, o sea, que se vayan adaptando a las distintas necesidades de los territorios. Y en el fondo, al final, lo que hace es como anteponer las razones de orden social a las de orden económico, por así decirlo. Entonces, bien interesante poder mirarlo y pensar en eso, en como que en la Constitución se deberían establecer ciertos principios que inspiren estas políticas que nosotros decíamos sectoriales, no son las políticas del agua, sino que las políticas de los distintos sectores. Y para terminar, para poder avanzar bien cortito, interesante también en otros países que no se ha logrado consagrar de esta forma, o poder avanzar en este giro biocéntrico, como más replantearnos con la relación con la naturaleza, en nuestras bases del ordenamiento. También se ha dado en otros países como Colombia, Nueva Zelanda, no me recuerdo qué otro país, pero me parece que un país, bueno, no sé, ahí podemos comentar más si nos preguntan, pero en que se reconoce el derecho de un río, en este caso el río Atrato en el año 2016, a partir de una demanda interpuesta, o sea, iniciada por comunidades. La Corte Constitucional reconoce al río como sujeto de derecho para garantizar la protección y conservación, y ordena al gobierno a establecer un representante legal, que en ese caso el presidente nombra al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que puede ser un poco cuestionable, porque también puede ser como perder cierta independencia, pero se compensa con el establecimiento de una comisión de guardianes integrada por el gobierno y por las comunidades, que deben encargarse de plan de acción para restaurar, que era un río que había sufrido mucha degradación producto de las actividades intensivas extractivas, pero también para mantener su conservación. Entonces se produce un equilibrio
al final de administración colectiva conjunta, ¿no? Nueva Zelanda también hubo un caso, el 2017 o 2018, en que también se le otorgó personalidad jurídica a un río, se reconoció como sujeto de derecho. En ese caso el Parlamento estableció a las comunidades maoríes como sus guardianes y administradores legales. Eso también es otro caso interesante. Bueno, no voy a alcanzar a profundizar en otros que hay, pero es importante en la siguiente diapositiva pensar en algunas lecciones de esta experiencia. Entonces, como veíamos, como tomar conciencia de estos distintos paradigmas para estructurar la relación, o que estructuran la relación entre sociedad y naturaleza, tanto en el sistema político constitucional como regulatorio que vamos como construyendo, o sea, el conjunto, no solo constitucional. Y como veíamos que esa armonía con la naturaleza esté considerada e incorporada como eje rector, o sea, pilar fundamental, las distintas secciones y las distintas como dimensiones de la vida, y de la sociedad y de su desarrollo, etc. Y entonces importancia de esa consistencia y de exigibilidad también, de la articulación con esta sala de máquinas que comentábamos a partir del concepto que usó la profesora Nancy Yáñez, de las leyes y la institucionalidad y las acciones legales para poder hacerlas cumplir en caso de que eso no se esté haciendo, la necesidad de mecanismos justamente para garantizar la implementación y efectividad, y evitar caer también, muy importante, en esta trampa de legitimización y profundización del modelo, porque también puede pasar, y hay que tener harto cuidado con eso, en que a veces se usan estos procesos para fomentar ciertos cambios estructurales y que por no alcanzar los quórum políticos requeridos o por no tener como todos estar activamente participando en las discusiones y haciendo los puntos importantes en toda esta consistencia, al final terminemos con un modelo, o sea, el modelo actual más profundizado y como legitimizado en este proceso social en el que todos participamos, por no haber estado alertas y haber como disputado estos distintos conceptos base que van a estructurarnos como sociedad. Entonces es importante tener conciencia de eso, y evitar justamente como estos como lavados de imágenes al final, que es como un cambio constitucional que al final en realidad no es tal, o cambio de nuestros pilares fundamentales y que sean efectivos, que no queden solo en la declaración en el papel. Y por último, la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma que no esté justamente, como veíamos, basado en la destrucción de la naturaleza, sino que a poco vayamos como transitando hacia este equilibrio, este desarrollo más en armonía con la naturaleza y los ecosistemas. Súper, muchas gracias, Nico, Dani, por esta visión también internacional comparada, para poder tomar experiencias, rescatar algunos elementos, y en base a esto que nos han expuesto tenemos otra actividad, ¿sí? Que va en la línea de poder comenzar a pensar y llevar estas experiencias internacionales o estos elementos que se hace urgente poder incorporarlo a nuestra convivencia. ¿Cómo podemos traducir todo esto al repensar un nuevo pacto social para el agua en Chile? ¿Ya? Y tenemos una nueva actividad preparada para ustedes, y tiene que ver con la siguiente pregunta, retomando lo que nos explicó Dani respecto al momento constituyente y también estos elementos de las revisiones internacionales. Si te eligieran representante en la Convención Constitucional, ¿cuáles serían los 3 aspectos fundamentales que asegurarías? Y para eso tenemos nuevamente la utilización de esta plataforma, Menti, y tenemos el código para poder responder esta pregunta. La gracia es que ahora les vamos a dar una serie de conceptos y ustedes van a elegir los 3 aspectos más importantes o los que defenderían, ¿sí? Para eso deben ingresar nuevamente a la página de Menti con el código que aparece ahí. Y una vez que hayan ingresado van a encontrar un listado de conceptos, ¿ya? Hay varios, así que les vamos a dar tiempo para que puedan identificar cuáles son los que les importan, y luego vamos a ver cómo se distribuyen estos conceptos, cuáles son los más importantes. Vamos a ver, hay un gráfico que nos va a poder permitir visualizar cuáles son los elementos que más se repiten. La idea es que acá se traten efectivamente de poner en ese caso, porque obviamente los conceptos que nosotros pusimos ahí
y puede haber más, ¿cierto? No se pueden ganar todos, entonces hay que elegir los 3 prioritarios para ustedes que creen que son los pilares fundamentales de su decisión, de su vocación política, ¿cierto? Y que creen que deberían estar ahí. Así que les vamos a dar unos minutitos para que puedan ingresar. Voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos ir comentando. Ujú. Ahí empiezan a llegar algunos. Como son tantos, no sé si alcanzan a verlo, pero se los puedo ir leyendo. Ahí funciona el Zoom, no sé si lo ven con Zoom. Sí, ahí se Ya. están distribuyendo mejor. Se recuerden que es cuáles serían los 3 aspectos fundamentales que asegurarías en materia de agua si te eligieran representante en la Convención Constituyente. Ya tenemos ahí entonces en la primera columna abastecimiento humano de agua, asegurarlo. La protección de la naturaleza, que va con 3. 2, gestión comunitaria del agua, y 5 personas que ya han escogido el reconocimiento del agua como elemento vital y común e inapropiable. 6, derechos de la naturaleza. Ahí subí un poquito protección de la naturaleza. Reconocimiento del agua como elemento vital. Están preguntando si pueden compartir el código. A mí se me complica un poco. El Si alguien código en se el chat. lo... Sí. Creo que ya 38 75 30. Sí, ahí está. Ya está en el chat. Muchas gracias. También hartas personas que se han pronunciado por un nuevo marco jurídico del agua. Está bien distribuida, salvo en la protección de la naturaleza parece que es como el elemento fundamental para la mayoría. Y el reconocimiento del agua como... No alcanzo a leer. Como El elemento amarillo. vital y Como común e inapropiable. esos 2, al parecer, son los pilares fundamentales en el grupo. Sí. No sé cómo van ahí en el chat, ¿todos ya pudieron participar o faltan algunas personas todavía? Recuerden no contestar la pregunta siguiente todavía. Sí, solo esta. Claro, como dice Andrés, si no preservamos la naturaleza no podemos proyectar la vida. Así de simple. Efectivamente, esa es una de los argumentos que se ocupa en esta nueva visión, ¿cierto? Como lo explicaba la Dani, es lo primero que tenemos que proteger es el sustento que nos da la vida, como por ejemplo había señalado en la presentación respecto a lo de la Constitución de Ecuador, perdón, de Uruguay, que hablaba del agua como elemento vital para la vida, ¿cierto? O sea, poner el centro en lo que sustenta la vida, que eso evidentemente es la naturaleza, y el ecosistema entendiéndolo como nosotros siendo parte también del elemento natural. Yo creo que es interesante analizar el cero. Hay un cero y tiene que ver principalmente porque está contenido en las otras opciones. O sea, si le damos un reconocimiento al agua como elemento vital, común e inapropiable, claramente estamos recuperando el agua. Así que yo creo que por ahí está el sentido. Pero Claro, y una importante frase... que no se entienda como que esa sería la única solución. O sea, que si recuperamos el agua no significa que vayamos a mejorar en estos objetivos que hemos comentado de armonía con la naturaleza. Es necesario que vaya complementado con otras cosas y por eso me imagino que optan por las opciones que se ven más completas. Dani, Es ¿cuál es el igual, que tiene 11? Que no alcanza a leer. Derechos Derechos de de la la... naturaleza. igual es bueno también porque refleja que la audiencia, al igual que nosotros, tiene una visión integral del ambiente, de los ecosistemas. Entonces no sacamos nada con recuperar solo el agua y hacerla publificarla, no sé, si es que no manejamos bien el ecosistema completo, ¿cierto? Los usos y otros elementos de nuestro modelo social. Así que está buena esa. Claro, y entenderlo también interesante en ese sentido, como dices tú, lo que pasa entre protección de la naturaleza y derechos de la naturaleza.
que hay más personas que se inclinan por protección de la naturaleza, imagino porque lo consideran como un paraguas, dentro de los cuales uno de los mecanismos es reconocerle derecho a la naturaleza, pero hay otros que son complementarios y necesarios. No es suficiente con reconocer los derechos a la naturaleza, sino que también hay que establecer ciertos deberes de nosotros como sociedad respecto de la naturaleza, por ejemplo. Efectivamente. Muy importante lo que decía Gustavo, esta visión global que sería compartida en el fondo, ¿cierto? Todos los elementos son parte de un gran sistema natural. Súper, yo creo que ahí estamos, ¿no? No sé si Sí, tienen sí, algún otro comentario para que podamos seguir. sigamos yo creo. Ya. Entonces, en base a esto, nosotros obviamente ya hemos instalado, ¿cierto? Esperamos una discusión, al menos entre sus conciencias, porque obviamente no podemos participar acá, pero la idea es que vayan teniendo, ¿cierto? Una reflexión respecto a la que nosotros hemos ido contando. Y ahora les vamos a presentar nuestra visión respecto a cuáles son los aspectos que nosotros creemos esenciales que deberían estar relacionados al agua en una nueva constitución, ¿cierto? Y vinculado a la pregunta anterior, a la pregunta participativa. Bueno, primero, gran pilar, el reconocimiento del agua como un elemento vital, común bien común, ¿cierto? Inapropiable, perdón. Esto quiere decir que en el fondo nadie puede ser dueña del agua, porque o sea, es un elemento que todos requerimos, que todos necesitamos, y por ende es algo que no puede tener apropiabilidad porque ya como lo hemos visto es esencial para la vida. Esto es súper importante y además es algo que obviamente esto no es solamente lo decimos nosotros, ¿cierto? Lo ha dicho muchas organizaciones sociales también y de lucha medioambiental que lo han declarado, específicamente esto a través de conversaciones y discusiones, el tema de la inapropiabilidad del agua como elemento vital. Dale, Gustavo. Lo otro es el régimen público de protección y administración de uso de acuerdo a la función social del agua, ¿ya? Asegurando un acceso equitativo, es decir, que todos podamos tener de acuerdo a nuestras necesidades, y también la función social del agua es muy importante, porque hay ciertos espacios donde el agua cumple una función mucho más que ser meramente un elemento para un medio para un fin de producción, ¿cierto? No es solamente un elemento que se extrae para poder desarrollar agricultura, sino también tiene otros usos sociales, otras concepciones también culturales que es importante reconocer. Un rol activo del Estado en la gestión como guardián legal del bien común, ya lo hemos comentado en realidad, que es importante que el Estado sea partícipe de esto como eje central. No puede ser esto que todo esté en manos de particulares, ¿cierto? Sino que tiene que haber una gran fuerza, un gran brazo que en el fondo sustente todo lo que tiene que ver con en torno a la administración y gestión del agua. Y finalmente, el derecho humano al agua, que es algo que ya hemos también discutido y que salió mucho en la pregunta que también consultamos, y de la naturaleza como sujeta de derecho, que está muy vinculado a lo que expuso la Dani, en el fondo, que es entregarle a la naturaleza, ¿cierto?, un derecho ya no desde la perspectiva necesariamente antropocéntrica, no desde nosotros diciendo nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre, sino como que la naturaleza tiene derechos también de poder preservarse, conservarse y en el fondo perdurar para sustentar la vida, no necesariamente nuestra apropiación, sino la vida en general. Sí, siguiendo con las mismas ideas, los elementos que debería contener este nuevo pacto social, sin duda, y ya lo hemos comentado,
Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo en equilibrio y armonía con la naturaleza. Y eso necesita modificar la lógica productivista de fondo que tenemos en la visión productiva del país, y sin duda también requeriría modificar algunos elementos de nuestra producción, de cuáles son las principales exportaciones que tiene el país, y comenzar a darle otro valor a nuestra economía. También tenemos el acceso, gestión, restauración y protección del agua, o sea, acceso al agua, que la gestión del agua, la restauración y la protección del agua sean colectivas, ¿ya?, en base a decisiones democráticas. Y esta decisión democrática conlleva la participación, la discusión, ¿sí?, y que sean decisiones vinculantes. O sea, que lo que decidamos no se desconozca posteriormente. Así que ese es un elemento sumamente importante, y que contemple estos 4 elementos. Está bien, el acceso, ¿sí?, la gestión de esta colectiva, todos aquellos que tenemos un interés, usos, usuarios o intereses dentro de la cuenca, restaurarla porque tenemos ecosistemas francamente devastados, y proteger los ecosistemas. Así que es sumamente importante esto. También, sin duda, se requiere una nueva institucionalidad en torno al agua, que la Constitución refleje esta nueva institucionalidad desde los territorios. Sí, es sumamente importante el elemento local. Y a veces se sobreutiliza el concepto de territorio, pero yo también los llevo a pensar en sus localidades, ¿sí? Cómo desde nuestras localidades, pueblos, podemos comenzar a discutir y incidir en esta nueva institucionalidad de una manera también articulada multiescalarmente. ¿Y a qué se refiere esta nueva institucionalidad de los territorios articuladas multiescalarmente? ¿Ya? Tiene que ver con que si tenemos que hacer que vayan conjugando y existe un engranaje entre las diferentes escalas del territorio, porque sin duda vamos a necesitar tener algunas regulaciones de nivel nacional que impidan que en un territorio se pueda cometer alguna desfachatez que dada por las condiciones particulares de ese sector. O no sé, pues si tuviese la decisión y si no existiese el fuerte impulso de los ciudadanos, las ciudadanas en Petorca, y quedara en manos de la decisión solo de la agroexportadora. Ellos, como quizás en una votación, podrían decir, sí, vamos a explotar hasta morir la cuenca Petorca. No, ya debe existir una ley que impida que, aunque estén de acuerdo, también pueda decirse, no, acá no se puede plantar heladeras, no podemos explotar solo palto y el monocultivo. ¿Ya? Entonces, eso está muy ligado al ordenamiento territorial, muy ligado también a la inquietud que yo les planteaba respecto al suelo, y con esta visión de cuenca. Con esta visión de cuenca, de la perspectiva física, de la perspectiva del agua, ¿ya?, del balance que podemos hacer, de las gestiones que podemos hacer en ella, pero sin desconocer que dentro de la cuenca existen también diferentes territorios, diferentes zonas con diferentes particularidades, ¿ya?, con diferentes intereses, y también y existe también la transhumancia. Por tanto, la cuenca sirve desde el balance físico, pero también hay elementos de la sociedad que se deben incorporar. En fin, debe haber una suficiente distribución de los poderes y organismos públicos locales, ¿ya? Eso es sumamente importante. Y por último, que los principios básicos orientadores de la política pública del agua se condigan también con otros sectores. Pues el típico ejemplo de la CNR, ¿sí? Unos están llamando a ser eficientes, otros están llamando a aumentar las hectáreas de riego. Y eso genera una incongruencia. Por tanto, deben haber ahí principios orientadores de la Constitución que permitan alinear las siguientes visiones, que son la legislación, ¿cierto?, las leyes, y esa es parte de los elementos que vamos a ver ahora. Claro, y en ese sentido, como bien explicaba Gus, y veíamos al principio, ¿no?, como luego que están estos pilares básicos, principios básicos de la Constitución, necesitamos poder ejecutarlos, poder materializarlos, articularlos a través de la legislación. Y en ese sentido, entonces también el Código de Aguas quedaría obsoleto en toda esta nueva lógica. Es necesario volver a construir una legislación del agua más integrada en todos estos aspectos. El Código de Agua, como digamos en la primera sesión, tiene una visión mucho más individualista de satisfacer los derechos de aprovechamiento de los titulares
sin recoger la función social del agua, las necesidades territoriales, bueno, y todo lo que veíamos en las dos sesiones. Entonces, en este sentido, la gobernanza del agua como bien común también debe quedar reflejada en consistencia en las distintas regulaciones y las reglas inferiores, ¿no? Que no es propiedad ni del Estado ni privada, es de todos, eso debe quedar bien claro, pero sí requiere un régimen especial de protección, por lo mismo. Entonces el Estado, como en esta estructura, como principal guardián legal de asegurar su protección y el acceso equitativo, pero también de regular el uso, no va a ser un elemento intocado, pero debe estar condicionado a satisfacer el interés general, tanto de la sociedad como de la naturaleza, por así decirlo, para poder garantizar su mantenimiento en el tiempo, por así decirlo, su preservación, y todo lo que requiere en ese sentido. Entonces las concesiones deben ser entendidas ya no solo como derechos absolutos por sobre todo el mundo para siempre, sino que también como un conjunto de obligaciones de estos titulares de concesiones que deben tener otras características, es decir, que sean, bueno, Nico va a profundizar un poquito en eso, pero que sean temporales o que sean revisables, y que esas obligaciones estén relacionadas justamente con esta calidad de bien común, es decir, con esta protección especial y con las como cargas que conlleva poder beneficiarse de su uso, pero también retribuírselo de cierta forma a la sociedad y a la naturaleza. Para ello entonces es necesario tener reglas claras y transparentes, objetivo establecido en planes en planes de desarrollo, por así decirlo, en planes de uso del agua y integrado con los distintos elementos de la naturaleza, con estos planes construidos participativamente con los territorios, no impuestos desde el nivel central, ir generando esta gobernanza articulada multiescalar de la que hablaba Gustavo, que tiene relación también con que los territorios, en el fondo, hemos cometido el error, o no, bueno, no nosotros, pero en el momento cuando se impuso todo esto y nosotros que lo hemos mantenido en el tiempo, de que las decisiones estaban centralizadas, homogenizando las distintas particularidades de los territorios y excluyéndolos de la gestión colectiva del agua y otros elementos, pero tampoco podemos irnos al extremo de que sean autonomías, pensamos nosotros, por lo menos lo podemos discutir, a tal punto de que, como decía Gustavo, algunos decían hacer lo que quieran con estos elementos que además están interconectados en las distintas escalas, o sea, en los distintos territorios y a distintas escalas, entonces tampoco podemos permitir, por ejemplo, esta gestión autónoma que se podría haber traducido hoy en día, que es un poco lo que está ocurriendo, en que una cuenca se agota completamente y después vamos a querer mirar otras cuencas que lo han hecho mejor por mejores decisiones, por intenciones, no necesariamente fue a propósito como la explotación de la fuente. O sea, hay que ponerse en los distintos escenarios y adelantarse a eso y tener objetivos comunes como sociedad, que vamos a tener que respetar también, y ese es el momento de establecerlo y que vayamos como adaptándolo a las nuevas necesidades y desafíos. Entonces también estas normas que establecemos, como en la Constitución y a nivel nacional, también tienen que tener sus correlatos adaptables a las distintas realidades territoriales, entonces las distintas prioridades de uso, si bien, por ejemplo, podemos acordar que el derecho humano al agua y los requerimientos ecosistémicos sean como un mandato general para todos en todos los territorios. Después hay otros tipos de uso que pueden ser según las realidades de las distintas cuencas. También ocurre lo mismo con las normas de calidad, no tienen por qué ser nacionales, debieran atender a las distintas realidades de las fuentes y las distintas como características. Las reservas de agua, por ejemplo, en algunas zonas que sean necesarias por ciertos objetivos, en otras menos. Bueno, eso, entonces como la importancia de, como de este ordenamiento territorial que los chicos comentaban en la diapositiva pasada, que debe venir como ordenamiento territorial en el sentido de las divisiones político-administrativas acordes, que hoy en día las regiones, comunas no son muy acordes como a los sistemas, a los socioecológicos, digamos, reales, pero sí, y son interdependientes, entonces necesitamos como articularlo para responder a estos elementos interconectados natural y socialmente. Eso, y que lo vayamos construyendo en conjunto. Bueno, que tengamos también una participación vinculante y amplia. Eso es muy central porque en el fondo, y entendido también en el amplio sentido de la palabra, porque hoy en día lo que, por ejemplo, se entiende mucho por participación, se subentiende, más bien dicho,
consultas ciudadanas, o que en el fondo la ciudadanía tenga que decir, un cierto grupo de una población, cierto objetivo, tenga que decir un sí o un no, y dar opiniones muy como en un rango muy escaso de participación. En el fondo lo que hay que hacer es una construcción diferente, más democrática, y que en el fondo eso permita no solamente entregar juicios en un proceso final, sino durante todo el proceso. Eso es súper importante. Y eso también tiene que ver, se enlaza un poco con un rol activo del Estado. Es muy importante que nosotros tengamos, que seamos un Estado, ya lo hemos dicho ya varias veces en esta presentación, ¿cierto? Que sea activo, que no sea solamente ese Estado mínimo que a lo mejor conocemos hoy en día, que no puede participar de ciertas actividades, tiene que delegar ciertas responsabilidades, y que, como por ejemplo dice hoy en día el Código de Aguas, entrega los derechos de aprovechamiento para que puedan ser aprovechados y organizados más o menos por los particulares. La idea es que el Estado tenga un rol preponderante en esto, que sea muy activo y que pueda en el fondo realmente desarrollar una gestión, que es lo importante, a través de una participación obviamente vinculante y amplia. Vamos a ver las concesiones y derechos, o ya se tocó. Dejamos de Iba a escuchar. comentar de la nueva institucionalidad. Vale, sí, lo de la nueva institucionalidad tiene que ver con el ente regulador del agua, ¿ya? Por ejemplo, se plantea una nueva institucionalidad que puede ser una agencia del agua, desconectada de los ministerios. O, por ejemplo, dentro de la configuración actual tenemos que quizás el tema del agua debe estar en el Ministerio de Medio Ambiente, con una visión integral del agua en el ecosistema, ya que por lo menos, y en la idealización a mí me parece que debe estar en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya, ahora, por la tradición política y otros elementos se discute si está en el Ministerio de Obras Públicas. En el Ministerio de Agricultura, jamás, ¿sí? Pero actualmente sigue ligado al Ministerio de Obras Públicas por la tradición y porque incorpora diferentes elementos, pero hay que generar una nueva institucionalidad del agua con una visión que no esté relacionada solo a obras, como lo que veíamos con el aumento de la oferta, sino que esta visión integral del ecosistema. Y también esta legislación, aspectos esenciales que debe contener, son las prioridades, ya lo mencionamos, en los usos y en la distribución del agua, que cubran los aspectos esenciales de la vida de los ciudadanos, de las personas, que sean dinámicos, que se puedan adaptar a las modificaciones que va teniendo la disponibilidad hídrica, que se adapten también a la realidad hídrica de las cuencas, y territoriales. No homogenizar todo un país que tiene diferencias geográficas y por tanto diferencias hídricas, así que hay que ir construyéndolo desde lo local. Y eso en cuanto también a la distribución del agua para los diferentes usos que se tienen. Bueno, después, respecto a los instrumentos de protección, conservación y restauración de fuentes naturales y ecosistemas, como veíamos la vez pasada, son hoy en día muy escasos, o no hay, o son insuficientes, como que no cumplen con el objetivo, y además tienen una visión instrumental de protección de la naturaleza. Entonces, es necesario, a partir de este principio de deber constitucional de proteger el medio ambiente y la naturaleza en general, uno entiende que obviamente parte de eso es el agua, y establecer instrumentos de protección y conservación a nivel legislativo de las fuentes naturales de agua. Y por otro lado, el fortalecimiento del sistema de información y acceso. Es decir, se ha avanzado últimamente, pero se requiere más, contar con un sistema actualizado, completo, accesible a todos. Y eso implica la obligación de los titulares de las concesiones de informar adecuada y oportunamente, también de las colectividades territoriales, y permite esto, por una parte, gobernar mejor este elemento, además de cumplir la legislación, o sea, de poder ver que se están cumpliendo las distintas obligaciones, pero también permite que las personas puedan tomar mejores decisiones al respecto. Muchas veces las malas gestiones no se deben solo a malas intenciones, por ejemplo, los pequeños titulares, titulares de pequeñas concesiones también, que les falta información para justamente tomar decisiones más estratégicas respecto al agua, y también tener noción de los efectos que generan en la naturaleza y los ecosistemas. Bueno, respecto a las concesiones, que éstas tengan cierta revocabilidad y caducidad. Esto es trascendental y, ojo, no tiene que ver con lo de la inapropiabilidad del agua como elemento vital, porque en el fondo es
el tema de entregar concesiones es un elemento de distribución, ¿cierto? De administración, pero esas concesiones obviamente tienen que tener ciertas características que permitan revocar y caducar esos derechos o esa entrega, ¿cierto?, de extracción, si es que no se cumplen los parámetros para los cuales fue destinado, como por ejemplo, si es que se está haciendo un uso indebido del agua, si es que se está haciendo un uso para el cual no fue otorgado, todas esas cosas que están incorporadas además en la legislación internacional. Y también en el mismo sentido que haya mecanismos y acciones legales para el cumplimiento de estas medidas, o sea, en el fondo que tiene que ver también con la participación y el rol activo del Estado, ¿cierto? Y también con fortalecer el Estado, que no sea simplemente tener más instituciones o más funciones, sino también dotar al Estado de atribuciones para que pueda ejercer de autoridad cuando sea necesario, de cobrar multas y también obviamente de revocar en caso de ser necesario. Por dar un ejemplo, y hasta hace un tiempo no se podía, un fiscalizador de la Dirección General de Aguas no podía meterse en un predio, por ejemplo, a fiscalizar, a no ser que tuviera intervención de la fuerza pública, y era todo un tema súper leguleyo, como bien engorroso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces si con las personas que extraían agua de forma ilegal? Entonces, ese era un vacío que hoy día en parte se suplió, pero necesitamos más, también más, más atribuciones de esa índole. Para finalizar, necesitamos sí o sí coordinación interinstitucional dentro de nuestro sistema y que las políticas públicas estén coordinadas. Y acá, quizás para ser repetitivo, el ejemplo típico es que no puede ser que una bonificación del Estado se entregue si es que tú aumentas las hectáreas de riego, por tanto consumes más agua, aunque estés tecnificando, estás aumentando la presión sobre el recurso. Entonces, si queremos ser responsables, si queremos ser eficientes, no podemos estar presionando para que alguien se adjudique un instrumento de fomento teniendo que obligatoriamente ampliar su sistema. Tenemos que ser más eficientes en ese sentido. No solo en el uso del agua, sino también en la productividad de lo que desarrollamos. ¿Sí? Y por último, en que la legislación, y también como hablamos del dinamismo, que se pueda incorporar principios como la incertidumbre y la complejidad. La incertidumbre reconociendo que no podemos conocer al detalle todo o que no podemos prever el futuro, por tanto no deberíamos tomar decisiones que puedan afectar, no podemos secar un acuífero pensando en que va a llover los siguientes 10 años y se va a recuperar. Que, ojo, esa era la lógica que tenía mucho en los 80, 90, ¿ya? Y tenemos que también entender la complejidad dentro del sistema, ¿sí? Que muchas veces está todo interconectado, sin duda, y que también hay elementos que la solución al problema termina siendo también un problema. Por ejemplo, la farfana es el típico caso donde la solución al problema del tratamiento de las aguas genera un problema derivado, que era los olores, ¿cierto? O por ejemplo, el embalse Lautaro en Copiapó, que tiene muchas pérdidas, muchas filtraciones. Hay interesados que quieren cubrir todo el fondo para que no se pierda esa agua, pero también conocemos que dada la interconexión que se realiza en la cuenca, ese embalse está siendo el principal recargador de acuíferos. Por lo tanto, hay que ver todas las visiones y decidir al final, de manera, una deliberación territorial, cuáles son los elementos que nos importan dentro de esta complejidad y las causales que se pueden generar. Yo creo que con eso reflejamos estos últimos conceptos, además del precautorio que ya salió. Así que eso, y la última actividad con la que los dejábamos, participativa, era Menti, la segunda parte de la pregunta del mismo código que ya tenían, y es que puedan elegir una de esto y responder a la pregunta. ¿Con cuál aspecto te comprometes como ciudadano para lograr que se incluya en el nuevo Pacto Social por el Agua? Y en ese sentido, pedirles que escriban solo un concepto, como un aspecto al final, como escribir un Y aspecto. vamos a ver. Ingresando ese código, pensando en que se van a comprometer ustedes a lograr que se incluya en el nuevo Pacto Social por el Agua. Voy a compartir ahora. Ya van saliendo los primeros resultados.
¿Les aparece? Súper. Reasignación, restauración, naturaleza, participación ciudadana. Protección, ecocentrismo. Ahí se está formando un mapita ya un poquito más, un mosaico más. Educación, reasignación, ecocentrismo. Se ha repetido, parece. Eficiencia hídrica, educación popular. Participación ciudadana y ecocentrismo. Generar conciencia, que está muy vinculado a lo que tiene que ver con participación y educación. Son los conceptos claves, al parecer, que están aquí expresándose. Cosecha de aguas. Participación comunal, claro, participación. Protección de ecosistemas, ecocentrismo, sigue ahí preponderando. Sí, está protección del ecosistema y también aparece protección sola, entonces nos permite sumarle a la palabra. Pero ya hay una clara tendencia. Restauración de la naturaleza. Sí, claro, está muy orientado en el fondo a lo que se ha conversado, a lo que se ha discutido y también relacionado a un poco las participaciones que han tenido ustedes antes, ¿cierto? Lo del el ecocentrismo, que era parte de lo que explicó la Dani un poco, y la participación ciudadana como aspectos clave, bueno, la protección de los ecosistemas también, pero como aspectos claves del compromiso que la idea es que ustedes adquieran, ¿cierto?, para incluir en este nuevo pacto social. Parece que no llegan más respuestas. Ya, ¿participaron todos? Parece. Sí, yo creo que participaron todos. Voy a dejar de compartir. Bueno, y para finalizar entonces, queremos dejarlos con una invitación. Esas han sido todas las sesiones de Desveladas por el Agua del año pasado. Claro, estos son los conversatorios que realizamos en conjunto entre el Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales y la Fundación Nehuenco, que hemos realizado ya varios, este año llevamos 2. Discutimos sobre el régimen del agua en Chile, sobre el tema constitucional con Fernando Atria durante el mes de abril, después estuvimos con una visión un poco más territorial y ahora la última, la próxima semana, el miércoles 29 de julio, así que los dejamos invitados a todos para que se conecten. Vamos a hablar de las complejidades territoriales de la carretera hídrica con 2 académicos, en verdad, que saben mucho del tema, entonces la idea es poder intercambiar opiniones y ahí que se arme una instancia bien rica. La Y idea por último, de abordar aspectos que no se han abordado mucho en los debates sobre carretera hídrica para poder completar la discusión un poco. eso sería. Y eso, en realidad. Quizás como algo que pensábamos harto entre los tres mientras preparábamos esta clase, era la importancia de, bueno, que se vayan con ciertas herramientas para la discusión, sobre todo en materia de aguas. Bueno, van a quedar las clases disponibles para los que necesiten repasar algunos conceptos, nuestros correos por si tienen algunas dudas, pero nuestra reflexión era poder como activar o concientizar, o sea, como que se den cuenta de la importancia de su rol como ciudadanos en este proceso, que no termina solo con votar, aprobar por una nueva constitución,
escoger a su representante en la convención, sino que participar activamente del debate que se va a dar para poder construir esa nueva constitución y lo que sigue después. Estamos emprendiendo un arduo desafío, largo, ojalá que no sea tan largo, para que pronto podamos tener resultados de ese nuevo, de este nuevo pacto social, digamos. Pero eso, como que se vayan muy conscientes de la importancia de su rol y que acá no es necesario ser especialista para poder participar, eso es súper importante. Ese ha sido como uno de los grandes defectos de estos sistemas constitucional y regulatorio hasta ahora, es que siempre suele hacerse por personas que se consideran expertas y capacitadas, pero en realidad estamos todos capacitados, lo hemos visto, todos comprendemos las fallas de este modelo y lo hemos vivido en carne propia. Entonces, ¿quién es mejor que todos nosotros para poder determinar los aspectos más importantes y poder dar la pelea, que no debe ser pelea, sino que es una discusión democrática en torno a estos distintos aspectos, y este es el momento. Este es el momento que nosotros tenemos que tomar como oportunidad para reflejar y para lograr que todas estas discusiones y estos pensamientos de cambio que tenemos queden reflejados en estos instrumentos y podamos defenderlos también después en la ejecución, ¿no? Y que no se nos quede nada en el tintero, o que si va quedando, como puede suceder por no alcanzar ciertos quórum, los vayamos reflejando en los instrumentos legales. Eso.